Analizando el contenido argumentativo de la obra, podemos nosotros centrar como estas las características principales que siguen el discurso y las evidencias que Darwin presenta en el texto. Esta retícula que estamos viendo en pantalla, pues llega a ser como la forma en que Darwin acomoda las evidencias, las presenta al lector y así ejecuta, les digo, uno de los argumentos que es muy difícil encontrar un error en ello. Una de las características es que los ejemplos son de la vida cotidiana, como les decía anteriormente. Esta visualización de la vida agrícola cuenta como una especie de método etnográfico en donde Darwin utiliza el universo del contexto de la época, el universo de seres vivos de la época, y los traslada a el entendimiento de una dinámica de la vida propia. La razón de cómo funciona esta estructura que ven en pantalla, estos cuadros que están aquí, funcionan en manera de columnas donde tenemos hechos e inferencias. Los hechos son presentaciones de evidencia que Darwin hace sobre la vida y sobre las características que tienen los organismos. Los hechos, como bien hemos platicado, pues no tienen así como una característica que podamos nosotros contradecirlos. Es una característica, una cualidad que se puede documentar con la evidencia. Sin embargo, las inferencias tienen la característica de ser deducciones que Darwin hace sobre el contenido de ciertos hechos. En la primera columna tenemos 3 hechos. Esos 3 hechos, la interacción de estos 3 hechos van a dar como resultado la inferencia número 1, y de la inferencia 1, hecho 4 y hecho 5 obtendremos la 2. Nos vamos a ir como en columnas, van uno seguido de otros, y pasamos a la siguiente y así sucesivamente. Bien, vamos a la primera característica del argumento que construye Darwin en el texto. Es como si le hiciéramos una radiografía al discurso. Bien, el hecho número 1 es una característica que tienen los organismos, es la de poder reproducirse de manera muy alta. Por eso la palabra que utiliza es superfecundidad. La superfecundidad es la capacidad que tiene un organismo de generar mucha descendencia. Es decir, pensamos a lo mejor en un conejo o en una planta, y cuántos organismos puede engendrar un solo organismo. Bueno, podemos encontrar una curva muy alta de organismos que desciendan de ese mismo. No sé si ustedes hayan visto memes en las redes sociales en donde dicen que un perro pues puede dar 12 perritos, y esos 12 perritos pueden dar a 12 perritos y así. Aunque la meme no es muy precisa con estos datos, a lo que se está refiriendo es esta capacidad que tiene un solo organismo de generar varias crías de sí mismo, ¿ok? Entonces, esa es la característica de la superfecundidad. Darwin utiliza un argumento demográfico, el cual se considera que es casi al infinito. O sea, si en condiciones perfectas los organismos pudieran dar a un nivel infinito de organismos. Es muy exagerado, pero consideremos a lo mejor la vida humana con todas las cuestiones fértiles y todo eso. Imagínense que pudiéramos dar un hijo por cada año. Entonces, pues serían bastantes, ¿no? Es a lo que se refiere Darwin. Un solo organismo puede generar varios organismos más. El hecho número 2, esa es una cualidad que es difícil refutar en la naturaleza. Los organismos y su capacidad de reproducción tienden a ir a una cantidad más alta. Luego tenemos el hecho número 2, la estabilidad numérica de los organismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que lo que pasa en el hecho número 1, de que se podría ir al infinito, no ocurre, dado que las poblaciones de organismos se mantienen. Hay una estabilidad, no se desproporcionan los organismos, es decir, no se hacen miles y miles del mismo organismo. Por eso esa es la imprecisión que tiene esta meme del perrito que tiene 12 perritos. Porque esos 12 no asegura que van a llegar a una etapa adulta y se van a reproducir. De esos 12 algo les pasa y al último nada más quedan 4 o 2 o 3. Eso hace que la estabilidad de las poblaciones se mantenga, ¿sí? Siempre hay una estabilidad de los individuos, no se desproporciona. En el hecho número 3,
encontramos otra característica de la naturaleza según Darwin, que es los recursos son limitados. Nadie tiene asegurado el acceso a los recursos, sobre todo a la alimentación. Los organismos compiten por los recursos ilimitados. Los organismos no viven en unas condiciones dadas donde ya no tengan que hacer nada y solamente consumir, sino hay una situación de competencia. ¿Sí? Esta situación de competencia. Si juntamos el hecho número 1 con el hecho 2 y 3, vamos a tener como resultado la inferencia número 1. A todo este proceso de los organismos poder dar muchos individuos y de que a la vez esto hace que se estabilicen porque los recursos son limitados, Darwin lo llamó lucha por la existencia. Es la traducción más apegada al inglés que se utilizaba. Le han llamado supervivencia por la traducción al español que se hizo directamente, pero en realidad es por la existencia. Todos los organismos compiten entre sí para acceder a los recursos limitados. A eso le llamamos lucha por la supervivencia. No solamente compiten dentro de ellos, sino también fuera de ellos. No solo compiten los de la misma especie, sino compiten esa especie con otros. Bien, eso a la competencia dentro de la especie se le llama intraespecífica y a los de afuera se le llama extraespecífica, ¿no? Bien, interespecífica. Entonces tenemos intra hacia adentro y inter entre varias especies. Interespecífica pues vendría siendo la competencia entre una especie y otra. Por ejemplo, un león y una gacela es una competencia interespecífica. Los leones que andan cazando, las leonas que andan cazando es una competencia intraespecífica. Bien, como no la tienen asegurada en la lucha por la supervivencia, esto produce que en la competencia todos los organismos tienen rasgos diferentes. Ustedes ven una camada de perritos y ningún perrito es igual, pero los perritos son iguales a sus padres o tienen características de los padres, mejor dicho. Todos tienen rasgos diferentes, ¿sí? Rasgos diferentes. Las manchas, el tamaño, el sexo, etc. Tienen algún rasgo que los hace distintos, pero todos son iguales o tienen características iguales a las de los padres, ¿sí? Tienen rasgos mezclados de los padres. Ahora, ¿qué pasa si dentro de esa camada de perritos o de leoncitos o lo que ustedes quieran, ¿sí? Alguno de ellos, ¿sí? Lo voy a marcar con una tachita. Este de aquí tiene una característica que le da una ventaja en la lucha por la supervivencia, ¿sí? A lo mejor, imaginen que estos leones de aquí, este león de aquí, nace con un músculo por alguna situación, nace con un músculo en las patas de atrás que le hacen correr más rápido. No sé, me lo estoy inventando, ¿sí? Esta ventaja lo que va a hacer es que al león o a la leona le asegure alcanzar a las presas con mayor eficacia. Y estos la tengan más difíciles porque este tiene una ventaja. Si ustedes revisan todos los rasgos que tenemos nosotros, que a lo mejor no ven en otras especies, son rasgos de este tipo, como por ejemplo la tolerancia a la lactosa. Más bien, la intolerancia a la lactosa. Los humanos y los gatos somos las únicas especies que pueden beber leche siendo adultos. Ahora, los mamíferos, otros mamíferos lo podrán hacer, sin embargo, enfermarán del estómago o incluso pueden morir. Pero la mayoría de los humanos actuales, al igual que los gatos, recuerden que es una especie domesticada, pues procesan la lactosa, entonces, o las enzimas de la lactosa. Entonces, de aquí lo que nosotros podemos deducir es que este rasgo es un rasgo ventajoso. Los que lo tenemos actualmente cambian, ¿no? Como el mismo ejemplo que vimos en las polillas, los videos anteriores. Ahora, estas características, los caracteres de los individuos, quiere decir que son distintos entre sí, aunque tienen los mismos padres, ¿sí? Los hijos de estos, ¿sí?
uno de ellos pudiera tener una característica ventajosa. El ejemplo de lo que vimos en la serie Cosmos podría ser la osa, que tiene un pelaje diferente. Ok, el hecho número 5 es una de las grandes incógnitas para Darwin, ¿sí? La heredabilidad de las características. Darwin sabía, a igual que nosotros, que los hijos se parecen a sus padres, ¿no? Lo que no sabía Darwin era cómo era el proceso. Esto lo va a llegar a explicar Gregory Mendel, tiempo después, ¿sí? Es lo que muchos historiadores de la biología han resaltado como una de las grandes infortunios de la teoría evolutiva. ¿Qué hubiera pasado si Darwin hubiera conocido las leyes de Mendel antes o en vida? Porque las leyes de Mendel es uno de los textos que se quedaron en el librero por leer. Entonces, la heredabilidad de las características, si bien Darwin no sabe cómo funciona, eso también es una de las proezas que tiene el texto de Darwin. Si bien Darwin no sabe cómo funciona la herencia, sabe que las características de los padres se pasan a la de los hijos, ¿sí? Entonces, este leoncito que tiene una ventaja, o leoncita, que tiene una ventaja, se lo va a pasar a las siguientes generaciones. Y estos leoncitos con esos rasgos van a tener una mayor ventaja en la competencia por los recursos, ¿sí? Si esto, dice Darwin, si esto lo llevamos tras varias generaciones, lo que nosotros vamos a encontrar es la inferencia número 2. La inferencia número 2 dice que existe una reproducción por la supervivencia o por supervivencia diferencial. Esta inferencia y estos dos hechos nos dan la inferencia número 2. Reproducción por supervivencia diferencial. Es decir, aquellos que tengan el rasgo distinto, ¿sí? Aquella ventaja, lo que van a hacer es que van a asegurar esa característica a la siguiente generación, ¿sí? Y Darwin pensaba que la evolución ocurría tras muchas generaciones. Aquí es donde ocurría el cambio diferencial a largo plazo. Es lo que Darwin llamaba el hecho número 6. Que es la evolución, ¿sí? Este sería el hecho número 6. De la inferencia 2, de la reproducción diferencial, si pasan varias generaciones, vamos a encontrar que ese rasgo que era raro en nuestro organismo con la ventaja, ese músculo que tenía de más o la tolerancia a la lactosa, pues lo que va a pasar a largo plazo es que como va a ser exitoso, y va a ser eficaz, entonces todos los organismos lo van a empezar a presentar. ¿Qué quiere decir esto? Que ese rasgo se va a hacer más homogéneo, es decir, vamos a pensar que todos los leones o las leonas tienen ese músculo para salir corriendo tras las presas. Es un ejemplo muy burdo, no sé si ocurra, pero cualquier rasgo diferencial de un solo organismo se va homogenizando en una población, ¿ok? Este es el contenido argumentativo del texto. Todo el texto funciona de esta manera. Darwin nos presenta primero la variabilidad y luego nos presenta un filtro, una presión selectiva, y finalmente una ventaja reproductiva. O sea, los rasgos se convierten como una ventaja en la competencia y se da un cambio estructural. Y así sucede en las especies. Es algo también interesante. En el texto no se cuenta el origen de las especies, el origen de la vida. Es una cuestión editorial. El libro en realidad no se llama El origen de las especies. En realidad se llama El origen de las especies mediante la selección natural por la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la supervivencia. Es el texto completo, pero el editor del libro decidió que El origen de las especies era un mejor título y le atinó. Como les decía, fue un éxito de taquilla. Estas tres características previamente las habíamos visto en lo que se necesitaba para que ocurriera un proceso evolutivo. Ok, ¿qué deja el texto? ¿En qué concluye todas estas ideas que presenta las ideas de Darwin, ¿no? Bien, las implicaciones del texto es que la primera es que el humano vuelve a ser una entidad biológica más. El humano es un
un animal más. Ya era algo que los otros biólogos sabían, pero no sabíamos ni cómo ni por qué. Todos estos principios que Darwin describe en el origen de las especies se pueden detallar también aplicados al humano, ¿sí? Antes se hacían teorías sobre cómo funcionaba la naturaleza, lo salvaje, y nosotros, lo humano, lo civil. Darwin lo que hace es omitir esas dos barreras y situarnos a los humanos bajo las mismas condiciones que los demás organismos de la naturaleza. Finalmente, hay también en este texto nacen las bases de los principios de fenómenos ecológicos. ¿Cuáles son estos? El fenómeno de la comunidad, las interacciones entre especies, como lo que ahorita les decía de la competencia. La otra es la población, la densidad de población, abajo viene también una de las grandes dudas que se tenían para la época, es el de la explicación sobre cómo se extinguen o por qué desaparecen ciertos organismos. Ya no es esta idea del eslabón perdido, que ya hemos dicho que es un concepto no científico. Aquí la extinción se explica a través de la competencia y la selección natural. La especiación también era una de las cosas que se discutían, de dónde surgen las diferentes formas de vida o los cambios en las diferentes formas de vida. Y otra de las características que habíamos visto en el video anterior son las relaciones genealógicas de la vida. Aquí tenemos, Darwin otorga los principios para entender las relaciones entre ellos. A eso le llamamos relaciones taxonómicas. Es decir, la forma en la que clasificamos a los organismos son por su relación, ¿sí?, de parentesco o su lejanía de parentesco. Son características que se parecen, tal vez tengan un ancestro común, o si no, estén emparentadas en un cierto grado. Y recordemos una de las características que venían en el documental que les puse y en el video anterior: la selección natural es un principio al igual de trascendente que la gravedad escrita por los físicos o cualquier principio que se pueda aplicar universalmente. Si la vida, si está vivo, está jugando bajo los principios y las categorías y las reglas de la selección natural. Es un principio que podemos aplicar universalmente. Bueno, eso es todo por esta parte del tema. Vamos a tener que cerrar el tema del evolucionismo hasta aquí. Posteriormente revisaremos cuáles son las ideas de dónde provienen las nociones de ecología, que es muy cerca a los años en los que vive Charles Darwin. Incluso es alguien que se podría considerar que es un discípulo de él. Bueno, si no hay más por decir, pueden dejar sus dudas y comentarios. Yo con gusto los contesto y nos estamos viendo en la siguiente sesión.